Cuando nosotros abarcamos lo que es trading, existen diferentes tipos de metodologías. Existen tal vez Wyckoff, existen Smart Money, existen un montón de metodologías. Chartismo también, pero no quiere decir que ninguna esté mal o ninguna esté mejor. Existen diferentes metodologías y cada quien le parece mejor la manera en la que emplea esa metodología, o hay personas que tienen diferentes resultados en cada una de estas metodologías y es respetable. Una de las que a mí me ha funcionado por los ratios de rentabilidad o los ratios de, digamos que aciertos, es el trading institucional como tal. Entonces, el tema de hoy es trading institucional, cómo y por qué se mueven los mercados financieros. Es importante abordar que siempre hay que tener en cuenta los participantes dentro del mercado, los mercados financieros. Ya sabemos que existen diferentes tipos de mercados como tal. Voy a compartir esto. Por ejemplo, en general, mercados financieros. Desde este punto no, abarcan diferentes tipos de mercados, como son los commodities, que tal vez podría estar ahí el oro, la plata, el trigo, el arroz, etc. Luego vienen los mercados que son el Forex, que es Forex Exchange, vendrían a ser las divisas. También podrían venir los mercados el mercado de los índices, que podría ser el Standard & Poor's, Nasdaq, el Dow Jones y demás. Podría seguir con un montón de tipos de mercados, estos son solamente unos ejemplos, pero el último y más reciente como tal es el mercado de las criptomonedas. Mucho, mucho más reciente porque claramente tiene y aplica un diferente tipo de metodología. Entonces, dentro de cada uno de estos mercados, no es que nosotros entremos y hagamos compras y ventas y como tal nosotros mismos en grupo compremos un activo y hagamos que este activo suba. Nosotros no somos responsables de los movimientos de los mercados, pero quienes sí son responsables son los partícipes importantes. ¿Quiénes están detrás de ello? En el caso de los mercados regulados, que son los commodities forex índices, son las instituciones. Para poder entender cómo y por qué se mueven los mercados financieros, hay que entender quiénes son los participantes detrás de este mercado. Para entrar aquí directamente en los mercados regulados, commodities, forex, etcétera, están los participantes como los bancos centrales, las multinacionales, los fondos de inversión que tienen cierto capital, digamos que fuerte, o los bancos más importantes a nivel global, tales como Citi tal vez. También los traders profesionales y también están los minoristas, pero quienes mueven los mercados como tal son los principales. Son los bancos centrales, fondos de inversión y multinacionales. Participantes en general son los traders profesionales, nosotros también los minoristas. Ojo, traders profesionales nos abarcamos con personas que tal vez podrían manejar 10 millones de dólares en fondos y demás. Y los minoristas somos prácticamente nosotros, que nos ahondamos en los movimientos del mercado. Tal como tal vez un surfista espera una ola muy grande, con un movimiento muy grande de olas, y nosotros entramos a ese movimiento para aprovechar las ganancias que esperamos, ¿no? Los resultados, plusvalías, rentabilidad, como quieran llamarlo. En el caso de las criptomonedas, quienes mueven los mercados son los venture capitals, que son los fondos de inversión que invierten dentro de esta tecnología, y como tal los fondos de inversión que invierten dentro de esta tecnología. Están los venture capitals más importantes, que yo los considero como los más grandes capitalistas, y los menores y pequeños capitalistas dentro del mercado cripto. Curiosamente, dentro o después de que se confirmó los ETFs de Bitcoin y también el ETF de Ethereum, podríamos decir que hay un poco más de manos fuertes o manos institucionales. Pero eso creo que lo vamos a poder ver reflejado, tal vez ya sea reflejado a mi parecer, pero muchas personas tal vez lo verán más reflejado dentro de los próximos años. Entonces, para entender cómo se mueven los mercados, tenemos que entender quiénes están detrás de ellos y quiénes mueven los mercados, la capitalización de mercado
de cada uno de estos tipos de activos financieros. Entonces, para entender un poco más el tipo de trading institucional que aplico, que muchos aplican en general, vamos a entender lo que son los algoritmos interbancarios, o lo que yo podría conocer como IBDA. ¿Qué significa IBDA? Es Interbank Price Delivery Algorithm. IBDA es igual a Interbank Price Delivery Algorithm. ¿Qué significa? En pocas palabras, es un algoritmo que está dentro de los mercados en los cuales las instituciones inyectan liquidez. Inyectan o como cual también venden esta misma liquidez. Para poder entender el algoritmo de entrega de precios en español, vamos a entender las dos tangentes, los dos opuestos. Uno de ellos es el institucional. ¿Quiénes? Quienes hemos abordado aquí, que son los bancos centrales o los multinacionales, los fondos de inversión o digamos que las manos fuertes. Dicho sea de paso, un dato curioso, para que nosotros podamos ver reflejado en el mercado, en el tanto tradicional, que se mueva 1 punto, 2 puntos o pips, se necesitan cerca de trillones o billones de dólares para que solamente se mueva un solo PIB. Entonces ya más o menos vamos aproximando la cantidad de dinero que se va moviendo dentro de este mercado. Entonces, si hablamos de el institucional, estamos hablando claramente de la banca. Esto es representado como una tuerca, digamos así, digamos que la bicicleta y una faja. Para que la bicicleta o el motor avance se necesita un constante movimiento, es digamos que el aceite del motor. ¿Cuál es el aceite del motor? Digamos que la liquidez. Claramente si hablamos de liquidez, liquidez es igual a dinero. Entonces está el institucional y está también el retail. Cuando hablamos del retail, ¿quiénes son? No? ¿Quiénes somos? Nosotros. Somos los minoristas, somos los mismos brokers minoristas, también los fondos de inversión que no manejan, digamos, tanto capital, pero son fondos de inversión. Entonces está el institucional y está el retail. Quienes mueven el mercado es la liquidez como tal. Así es como funciona el libro. Entonces, para entenderlo un poco más, hay algo que tenemos que entender. Las personas dicen, ok, hay mucho riesgo dentro de los mercados. Sí, sí va a haber riesgo. Tenemos que aprender a diferenciarlo volatilidad con riesgo. Sin volatilidad no podemos, digamos que aprovecharnos de los movimientos. Y cuando entramos a una operativa, a una operación en general para aprovecharnos de los movimientos, sí corremos un riesgo, pero el riesgo lo manejamos nosotros mismos, es decir, volatilidad, variación de precio y riesgo, que somos nosotros quienes manejamos nuestro riesgo dentro de los mercados. Entonces, aquí es donde abordamos lo que es risk off y risk on. Las instituciones, cuando no ven riesgo, no tienden a poner capital dentro del mercado. Por ejemplo, en las noticias, tal vez cuando habla la FOM, cuando habla la FOM, cuando habla la SEC, cuando habla Jerome Powell en el caso de los mercados regulados, o cuando hay una noticia importante. Vemos movimientos muchísimo más bruscos porque estas instituciones entran y les parece atractivo ver el mercado dentro de esta volatilidad o dar volatilidad en el mercado. Entonces, ahí nos abarcamos con el concepto de risk off y risk on. Ellos entran claramente cuando ven que hay una probabilidad de riesgo, entonces riesgo, mientras lo manejemos, hay una oportunidad. Del otro lado estamos los que somos los retail, que de cierta manera tenemos las ganas de hacer dinero y si no equilibramos las ganas de hacer dinero con lo técnico, entramos en lo que es la avaricia. Entonces, claramente el institucional necesita de nosotros para tener un mercado eficiente, es decir, ahí abarcamos lo que son las teorías de los mercados eficientes. Para entender más a fondo el trading institucional, este está basado en la interpretación de las huellas que deja el algoritmo interbancario. Este algoritmo mueve el mercado para entregar liquidez al precio de forma eficiente. Ahí es donde abarcamos teoría de los mercados eficientes o cuando hay un concepto de eficiencia,
nosotros lo que buscamos es una ineficiencia de mercado, es decir, los vacíos de precios o vacíos de liquidez, son conceptos un poco ya más a fondo, y tratamos de enfocarnos en la eficiencia del mercado. En base a esto, el algoritmo interbancario, ya sabemos que mueve el mercado para entregar liquidez, este también manipula el mercado, induciendo a los fondos de inversión y a los traders, retail, nosotros, para poder absorber esa liquidez. Ese es el negocio de las instituciones. Loca, curiosamente, también el negocio de los brokers. Se conoce que hay muchos brokers que son market makers y lo que hacen es manipular nuestros precios, es decir, es como cuando nosotros vamos a una casa de cambio, ¿no? Tenemos la casa de cambio A y la casa de cambio B. En este caso, por ejemplo, aquí están cotizando un tipo de cambio del dólar y en el otro un tipo de cambio mucho mayor o mucho menor. De la misma manera funcionan los brokers. Los brokers, cuando nosotros abordamos o nos interesamos por un broker, cada uno va a tener una cotización diferente del precio en el momento que nosotros ingresamos una operación. Pero muchas veces hay algunos brokers inescrupulosos que lo que hacen es manipular la variación del precio para que nosotros, digamos que, toquen nuestro stop loss y puedan tener, digamos que, más comisiones hacia ellos. Tal vez podría llamarse a esto sleep page, ¿no? Que es importante que conozcan ese concepto. No lo vamos a abordar acá, pero tienen la libertad de poder investigar un poquito más porque es un concepto muy importante al momento que nosotros tomamos la decisión de ingresar a una operativa. Entonces, como tal, también las mismas instituciones manipulan el mercado, los precios, induciendo a los fondos de inversión y traders para poder absorber esa liquidez. Ese es el negocio de todos. Necesitan liquidez. Nosotros somos la liquidez o lo que conocen como ellos como street money. Entonces, el INTA como tal es todo un sistema de algoritmos interbancarios elaborados por físicos, matemáticos, programadores, y aquí resalto con mucha énfasis lo que son los psicólogos. ¿Por qué? Tal vez ya hayan escuchado que cuando nosotros queremos gestionar dinero o estar en trading o invertir en los mercados, tener un portafolio de inversión, es importante gestionar, no manejar, gestionar la psicología. Porque estos mismos algoritmos o las mismas oscilaciones de precio están diseñadas para que nosotros, como humanos, nos influencie psicológicamente. Porque como tal hay una frase muy bonita que escuché y siempre la repito en general, que es que los mercados han cambiado, sí, pero la psicología del inversor no. Somos humanos y nuestra psicología va a funcionar de la misma manera siempre, excepto que nosotros demos un enfoque a esto y podamos gestionar nuestra psicología, nuestras emociones a mediano y largo plazo. Pero en general, así sea el top trader, tiene emociones, entonces es importante que nosotros gestionemos nuestra psicología, porque este mismo algoritmo está diseñado por psicólogos y diseñado para generar también liquidez, neutralizar liquidez a partir de la misma liquidez. Como dicen por ahí, es cuando el banco, quienes imprimen millones de billetes todos los días sin respaldo, digamos que hace un negocio y hasta se queda con el vuelto. Entonces, digamos que este mercado está diseñado para generar liquidez, neutralizar liquidez, a partir de la misma liquidez que ellos mismos generan, porque son los hacedores de mercado, son los poseedores, los quienes imprimen dinero y manejan el mercado en general. Entonces, se puede decir que el objetivo del IBDA no solo se limita a la liquidez, sino también a preservar un ecosistema eficiente para todos, ya que si solo los algoritmos ganaran, nosotros no podríamos estar ahí y sus contrapartes seguirían en el mercado. Por lo tanto, para que el mercado se mantenga, genere esa eficiencia del mercado, el libro tiene que dar la ilusión de que los mercados son sistemas caóticos cuando en realidad están milimétricamente organizados. Un ejemplo muy importante, el fondo de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. ¿Qué hace este fondo? Cada año invita a sus participantes a sus competencias y les hace préstamos. Es un dato curioso, les hace préstamos para que ellos mismos inviertan con ellos, cuando en realidad son sus, digamos que, competencia.
pero ellos necesitan esa competencia para poder seguir gestionando ese fondo, para seguir generando liquidez. Entonces ellos mismos realizan digamos, un préstamo. Un pequeño dato curioso. Ahora, para poder seguir abarcando y entendiendo de nivel a nivel el IBDA, tenemos la institucional y el retail. Liquidez, quienes mueven el mercado. La liquidez, el dinero es como el motor, es como el aceite de el motor de un carro. Siempre está moviéndose. Si el aceite no se mueve, el mercado no avanza. Entonces, la liquidez siempre está de mano en mano. Ojo, está de mercado en mercado también. Tal vez de commodity en commodity, de divisa en divisa, de cripto en cripto. Es muy importante abarcar esos puntos. Entonces, se conoce en general, no se dice, se conoce que el precio no es nada sin el tiempo. ¿Por qué? Acá hay algo importante que abarcar, que cuando nosotros tenemos el interés de poder ingresar a alguna operación, es importante que nosotros tengamos en cuenta o hacer un backtesting para saber en qué tiempo, precisamente, en qué tiempo es que se dan estos movimientos importantes. Porque estos conceptos que abarcan el trading institucional tienen o se mueven específicamente o cumplen estos conceptos específicamente en tiempos de rango específico. Por ejemplo, los mercados. Tenemos el mercado de London, el de Nueva York, el de Tokio y el de Sydney. Entonces, hay horarios en específico en esos cuatro, horarios en específico, por ejemplo, en Nueva York que son conocidas como las Kill Zones, que son desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana que se dan movimientos importantes. Les dejo como tarea a ustedes, vayan a ver al mercado y marquen el rango del premercado 7 de la mañana a 10 de la mañana en cualquier divisa, en oro o Nasdaq, y van a ver movimientos muy importantes o volatilidad de precio en esas horas en específico. Entonces, los conceptos a veces no son nada o el precio no es nada sin el mismo tiempo. Y también al tiempo también a veces podemos incluir ahí las noticias importantes que hay, PMI, ICP, BC, lo que sea, ¿no? Entonces son esos puntos importantes a tomar en cuenta al momento que nosotros evaluamos ese trading institucional. Entonces, para comprender en su totalidad al IBDA, debemos conocer a los implicados. Ya sabemos quiénes son los implicados que están detrás, pero aquí ya vamos a abordarlo, digamos que un poco más a fondo. Vamos a dividir a estas entidades en dos. Tenemos a los institucionales y tenemos a los retail. Nosotros somos considerados, digamos, que los retail. Los institucionales son quienes mueven el mercado. Nosotros no hacemos nada en el mercado. Recuerdan, así juntemos a 10.000 personas y digamos, compren este activo, no hacemos absolutamente ni cosquillas al mercado. Nosotros nos aprovechamos de esos movimientos del mercado. Entonces, contrario a lo que se cree, solo los bancos centrales y privados son considerados institucionales por su capacidad económica. Es decir, un banco que abarca, no sé, 20 trillones, 20.000 trillones, no se va a comparar con fondos de inversión que abarca 20 millones. Ellos claramente tienen mayor capacidad y son quienes imprimen el dinero en general. Entonces, los demás son considerados como retail o llamado street money, es decir, dinero de la calle, por estos mismos bancos, porque estos no alcanzan la capacidad económica de un banco central o privado. Entonces, para poder entender esto, hay un concepto que se abarca muchísimo, tal en Smart Money Concept, Trading Institucional y demás, que son las OBI o son los bloques de órdenes institucionales. Entonces, como se mencionó anteriormente, las grandes instituciones no pueden entrar al mercado de la misma forma que un operador retail. Es decir, que, imagínense, ¿no? Vamos a abarcar esto, vamos a usar esto para un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un operador retail que quiere ingresar al mercado con 10 millones. Y vamos aquí con un operador retail, perdón, con un banco o institución que quiere ingresar al mercado no con 10 millones, sino con 10, vamos a llamar trillones, por ejemplo. Entonces, claramente,
si el mercado, si el hacedor de mercado, si la institución quiere ingresar al mercado estos 10 trillones una sola vez, va a hacer esto. Es decir, esta es una vela, ¿no? Simplemente va a mover una vela hasta arriba y sin fin. En cambio, si fraccionan estos 10 trillones, podría hacer un pequeño movimiento. Esto, por ejemplo, puede pasar en el mercado cripto. Vamos a entender por qué. Entonces, como anteriormente, se mencionó anteriormente, las grandes instituciones no pueden entrar al mercado de la misma forma que un operador retail, ya que terminaría ocasionando movimientos demasiado bruscos, similares a los pump and dump que vemos en el mundo cripto. Hemos visto un montón de coins explotar en variación de precio, en liquidez, en compras de manos fuertes y hacer movimientos muy, muy bruscos en el mercado, esos movimientos que dan en un día un 50%, un 100%. Entonces, claramente, si estamos hablando de mercados regulados, las institucionales no pueden ingresar esta cantidad promediada porque harían un movimiento muy brusco en el mercado y como este está regulado, no pueden hacerlo. Entonces, por esta razón, ellos concentran sus órdenes en zonas específicas a manera de bloques. Vamos a abordar este ejemplo. En estas zonas, donde el IBDA coloca millones de órdenes pendientes y deja listas para entrar. En pocas palabras, un oro bloque es eso, un bloque de órdenes. Un paquete enorme de órdenes con miles de millones de lotes listos para ser ejecutados. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros entramos al mercado, ingresamos una operación. Yo no sé qué tipo de broker manejen. En el caso, por ejemplo, no sé, Binance, Bybit, hay un diferente tipo de manejo que ingresas dólares, tienes apalancamiento y demás. En el caso de los otros mercados, los brokers tradicionales, tienen tal vez MetaTrader, tienen tal vez CTrader, tienen tal vez MetaTrader 4, Ninja, etcétera, lo que sea. Ahí se maneja a través de lotajes. En el mercado futuro se maneja a través de contratos. Entonces, ¿qué sucede? Para que entendamos los bloques de órdenes. Los bloques de órdenes son, como tal dice un bloque, un word un bloque, que está lleno de órdenes. Un ejemplo, vamos a abordarlo con lotes. Tiene en un bloque tiene unas 10 órdenes, o podría decir la verdad es que más, yo estoy dando simplemente ejemplos, si hablamos de millones son muchísimos más, porque esto es en base a una gestión de riesgo de solamente 3 millones. Entonces imaginemos que tiene ya 50 órdenes para que el mercado venga a esta zona, coja esta operación y se vaya de frente hacia otro precio oscilado. Entonces, estos son los bloques. Es un paquete completo de miles y miles de órdenes esperando a ser ejecutadas. Por eso es que estas zonas son donde el IBDA coloca millones de órdenes pendientes o órdenes limit para dejar listas a cuando el precio toque ese punto en específico, ese nivel de precio, están listas para poder ser ejecutadas. En pocas palabras, un order block es un bloque de órdenes, un paquete enorme de órdenes con miles de millones de lotes listos para ser ejecutados. Hola, ¿qué tal? Acabo de poder revisualizar. A ver, para los que recién han entrado, estamos viendo cómo y por qué se mueven los mercados financieros. Hemos abordado quiénes son los participantes, estamos abordando lo que son los algoritmos interbancarios, que es Interbank Price Delivery Algorithm. Estamos viendo quiénes han creado este algoritmo, que son psicólogos, son físicos, matemáticos, programadores, de los cuales acá hemos abarcado unos puntos importantes que les pueden ver luego en el video. Y estamos viendo cómo las instituciones están partidas en dos, divididas institucionales y retail. Retail somos nosotros. Tenemos aquí los bloques de órdenes, cómo es que las instituciones ingresan liquidez a través de bloques de órdenes, conocidas como order block. Y son zonas en donde el IBDA coloca millones de órdenes pendientes a ser ejecutadas.
Es decir, es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una operación en limit, order limit, o no sé, ustedes si me pueden ayudar para ver si ustedes manejan tal escrito o si ustedes manejan solamente MetaTrader. Son puntos en donde ingresan, digamos, que lotajes o simplemente órdenes limit para poder ser ejecutadas. Entonces, en base a esto, les voy a dar un ejemplo. Para las personas que están conectadas, pueden tomarse la libertad de abrir el micrófono y hacerme una pregunta, o si gustan simplemente dejar esa pregunta en el chat. Entonces, un ejemplo. Vamos a abordar de cómo es que estas órdenes de instituciones no pueden ser inyectadas, o esta liquidez no puede ser inyectada, una compra o una venta, con la liquidez o capacidad que ellos quieren ingresar. Tienen que ser fraccionadas, ¿no? Por ejemplo, una institución tiene que entrar al mercado con $1.000 millones sin querer alterar el precio. Porque si ingresara con esto, el mercado haría una vela o tendría una liquidez, un movimiento muy brusco, tal cual como es. O hasta podría decir que muchísimo más, tales como las velas tal vez que han habido en el mercado cripto, cuando Bitcoin llega a moverse en un solo día más de 10.000 pips, 10.000 puntos, ¿no? En el mercado regulado, las instituciones tienen que fraccionar sus órdenes con paquetes pequeños de órdenes. Por ejemplo, los 1.000 millones se reparten en 10 paquetes de 100 millones. Cada paquete de 10 millones se reparten en 10 millones y se sigue fraccionando esa misma liquidez que una institución quiere ingresar. Entonces, cada paquete de 10 millones se reparten en 10 paquetes de 1 millón y cada paquete de 1 millón se reparten en 10 paquetes de 100.000 dólares. Claramente, ese es un ejemplo, las instituciones manejan muchísimo más liquidez, pero de esta manera es que nosotros podemos ver o manejar lo que son las tendencias del mercado. Y ahí vamos a entrar a la parte más importante. Entonces, seguimos con el ejemplo de 1.000 millones. Se tienen que colocar en bloques. Estos 10 millones, estos 10 paquetitos, se tienen que colocar en subpaquetes. No sé si me siguen hasta ahí. Por favor, si generan alguna duda, déjenla en el chat. Entonces, tenemos un paquete aquí, otro paquete acá y otro paquete acá. Es decir, la misma orden de 1.000 millones son fraccionadas hasta llegar a un paquetito muy chiquito. Y estos paquetes tienen que seguir algunos puntos, que son, se tienen que colocar en bloques, se tienen que colocar en un rango de precios que se le va a conocer en conceptos de trading institucional como dealing range. Tiene que seguir un flujo de órdenes previas, como son institutional order flow, y tienen que ponerse en un tiempo determinado como es precio, tiempo y horarios. Es decir, que estos paquetitos tienen que ser, de nuevo, colocados en un rango de precios, dealing range, tienen que seguir un flujo de órdenes previas, lo que se conoce como institutional order flow, y tienen que ponerse en un tiempo determinado, precio, tiempo y horarios. ¿Qué estamos abarcando aquí? Los horarios en específico de los mercados de valores abiertos, cuando abren o cierran estos mismos. No abordamos 4 tipos de mercados importantes que existen a nivel global, que es Nueva York, London, Tokio y Sydney. Entonces, esto mismo se hace subpaquetes. Entonces, cada orden, imaginemos que aquí están los 10.000. Entonces, vuelven aquí y ponen 10.000 más. Perdón, estábamos en 100.000. 100.000, 100.000 más, 100.000 más y así sucesivamente. Entonces, como tal, y les repetía. Las instituciones no pueden colocar todo el dinero o liquidez en un solo paquete para que éste suba. Tienen que fraccionarlos y poder ponerlos en subpaquetes para que no hayan movimientos bruscos como son las criptos con el pump and dump, que son movimientos súper bruscos cuando las criptos suben, no sé, en 100, 200% en un día. No sería lo lógico, no sería lo estable o lo regulado. Entonces se fraccionan estos paquetes para formar, de esta manera se forman estructuras. ¿Cómo son estos paquetes? Aquí están las órdenes límite, pero son las órdenes límite de las mismas instituciones en estos puntos. Entonces, de esta manera es que el mercado logra armar lo que son
las estructuras de mercado. Las estructuras de mercado, las tendencias de mercado. Claramente ahí entran las noticias o los fundamentales con otro tipo de narrativa del momento, ¿no? Claramente que un cambio de política monetaria puede cambiar la estructura del mercado, un cambio de política o, por ejemplo, la data de la tasa de las inflaciones, de la subida de los tipos de interés, de los NFP, que son los Non-Farm Payrolls, puede influir muchísimo en el mercado, porque ya sabemos que en la actualidad uno de los mercados más fuertes es Estados Unidos. Y el dólar como tal es una moneda de uso legal a nivel mundial. Entonces siempre va a repercutir en todos los mercados la toma de política, las decisiones de las políticas, de decisiones que tengan que tomar el presidente de la FED, la SEC y demás.